continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. No sé cuántos ya fueron a votar. Algunos que madrugaron, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a tocar un tema, es una excepción a la temática que tengo para este mes, pero considero que es bueno que repasemos algunas cosas sobre el tema de nuestra responsabilidad civil. Somos ciudadanos de dos reinos. Estamos aquí en la tierra y participamos de los eventos de aquí de la tierra. Eso incluye también los aspectos políticos. Pero también participamos de los aspectos espirituales a los cuales Dios nos ha llamado, como el servicio, la alabanza, la predicación de la palabra del Señor. En la iglesia de Jesucristo se han dado dos extremos generalmente, y uno de ellos ha sido mezclar la política con la fe. Y eso desde años atrás ha traído muchos problemas y también no dejó muy bien parada la iglesia evangélica en cuanto a eso. Y por el otro lado están aquellos que dicen que nosotros para nada debemos participar en la política, ni mencionarlo, ni hablarlo, ni pensarlo. Y también eso es un extremo incorrecto, porque también somos ciudadanos y muchos aspectos políticos afectan nuestro desempeño también en las cuestiones de iglesia y cristianas y de vida, porque vivimos en este país. Ustedes saben cómo algunos pastores, no digo que utilizaron el púlpito para cuestiones políticas, pero también no quedó como muy bien y fue aprovechado para campañas y para denigrar a otros candidatos. Yo no voy a hablar de ningún candidato, para que sepan, no me presto para eso. Sin embargo, vamos a ver qué dice la Biblia sobre algunos principios, por lo menos para los que todavía no han votado, algunos principios que tenemos que tomar en cuenta sobre nuestra participación y nuestra responsabilidad civil. Quiero invitarle a 1 de Timoteo capítulo 2, 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Algunas de estas cosas para algunos les parecerán conocidas, lo que voy a hablar aquí, para los que estuvieron en el estudio de Romanos. Estudiamos una parte de esto. 1 de Timoteo capítulo 2, verso 1. Cuando lo tengan pueden decir amén. Dice el texto: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Paremos ahí. Pidámosle al Señor la guía y la dirección. Amante Padre Celestial, en esta mañana preciosa queremos poner en tus manos este tema. Queremos poner en tus manos, Señor, las votaciones que se están dando hoy. Queremos poner en tus manos, Padre, todo lo que ha de suceder, para que acá en Costa Rica, como siempre, ha reinado la paz en estos eventos, no sea la excepción, y para que tú dirijas el voto de cada persona. Te pido, Señor, que la persona que ha de quedar de presidente, Señor, sea la que tú has escogido, entendiendo que no necesariamente tenga que ser creyente, cristiano, o católico, o evangélico, Señor, tú has usado también a personas que no te conocían y las usaste en la Biblia. Haz tu voluntad sobre todo, aún sobre la nuestra. Y cuando tú decidas, que podamos respetarla y aceptarla, aunque no nos guste y no sea la persona de nuestra preferencia, entendamos que tú decidiste. Lo ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.
Una de las responsabilidades que tenemos nosotros como creyentes es la de la oración. Acá el apóstol Pablo está invitando a la iglesia a que ruegue, ore y pida. Ruegue es algo más intenso. Realice oraciones y peticiones. Y me estoy dejando de lado otra. Por todos los seres humanos. Aquí habla de forma general, porque a veces nosotros los cristianos nos gusta orar por los otros cristianos. Nos gusta orar por las iglesias. Nos gusta orar por las necesidades de los hermanos de la iglesia, por los nuestros. Y el texto aquí se amplía que la oración debe ser realizada por todos o para todos los seres humanos, sean de nuestra fe o no lo sean, sean de nuestra iglesia o no lo sean, compartan nuestros principios o no los compartan, se estén bien portados o no estén bien portados, nuestra oración debe ser por todo tipo de personas, por todos los hombres. Pero deje una frase por fuera, con acción y acción ¿de qué? De gracias. Significa que nuestra oración también debe haber acciones de gracias cuando alguien hizo algo bien. No porque no sea de mi grupo, no porque no sea de mi religión, entonces si alguien hace algo bueno no lo voy a contar. No, también en la oración también se da gracias por la persona que colocó Dios en X puesto, en X lugar, y está haciendo un buen trabajo a pesar de. O por las cosas buenas, porque todas las personas a pesar de tener cosas malas también hacen cosas buenas. Y aún los gobiernos, si ustedes los analizan, algunos han hecho más que otros, pero algo han dejado. Y no voy a poner ejemplos, pero si estudiamos algunos casos, algo han hecho, unos más, unos menos. Exhorte ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Si yo no ruego por las personas, probablemente voy a ser responsable de las cosas que sucedan. El versículo 2 va a enfocar hacia qué tipo de personas debe ir nuestra oración también. O sea, hacia los gobernantes, por nuestras autoridades y por su salvación. Por los reyes, dice 1 Timoteo 2, 2 al 4, y por todos los que están en eminencia, en un puesto. O sea que mi oración también debe darse para el presidente, debe darse para los gobernadores, debe darse para los organismos, la Asamblea Legislativa, todos los organismos que componen los gobiernos. Acá estamos hablando de un gobierno que no era tan lindo. ¿Ok? ¿Cuál? El Imperio Romano, no lo olvidemos, era dictatorial. Costa Rica tal vez ya olvidó los tiempos de los dictadores, ya estas generaciones no lo han vivido. Quedan algunos en la región, ¿verdad? En otros países en la región, y podemos vislumbrar o podemos preguntarle a algunos de nuestros hermanos qué es vivir en un gobierno como ese, para que nos podamos dar una idea. Damos gracias a Dios por la democracia. Damos gracias a Dios que a pesar de todas las limitaciones que hay, porque no es perfecta, no es una forma perfecta de vivir, pero hay peores, hay más difíciles y hay más complicados. Este gobierno era un gobierno impuesto sobre los reinos de la tierra, sobre el pueblo de Israel. No eran muy justos, tenían cosas interesantes, de lo cual los que estudian leyes saben que heredamos muchas leyes o muchas ideas de los romanos. Pero no eran perfectos. Pero le está pidiendo a la iglesia, ¿qué le está pidiendo? Que oren por ellos.
Oren por lo que está en eminencia. Es más, el apóstol Pablo en sus escritos da a entender de que había llegado hasta la casa del César el evangelio. Tal vez no directamente a su casa, pero sí entre los esclavos, sirvientes y demás que atendían a sus hijos. O sea, el evangelio llegó a tocar las puertas del Imperio Romano. Por los reyes, por todos los que están en eminencia. La razón, quería separarlo, pero lo dejé en el mismo versículo. Aquí hay un para. ¿Para qué? ¿Para qué yo debo de orar por las votaciones que se están dando hoy? ¿Por qué? Para que vivamos quieta y reposadamente. No dice que el gobierno es perfecto, pero para que podamos vivir con una cierta tranquilidad, para que podamos tener una cierta estabilidad, para que podamos vivir en reposo, no huyendo, no corriendo, no con miedo, no con temor, como sucede en otros lugares del mundo. Y podamos también practicar la piedad y la honestidad. Por eso debemos orar. No dejemos eso de lado. Es parte de nuestra responsabilidad espiritual. No es que no nos podemos meter en política. Y esta es una manera de meterse en política. Orando por los gobernantes. Orando por la persona que va a quedar al frente. Y cuando quede y dice, este quedó fulano de tal, se nos olvide los partidismos que tal vez usted tenga hoy, ¿verdad? Su color, su lo que sea, y nos aboquemos y recordemos que esa persona es la que Dios ha colocado ahí y ahora hay que orar por ella, sea quien sea, porque está al frente, para que Dios le dé sabiduría, para que Dios le dé conocimiento, para que pueda desempeñar un buen papel aparte de la bandera que tenga. Para que vivamos, vuelvo y lo repito, ¿cómo? Quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Pero por qué? Porque esto agrada a Dios, dice el texto. No tengo que ni profundizar mucho, ahí mismo lo dice. Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador. A Dios le agrada que oremos por nuestros gobernantes. A Dios le agrada que estemos orando por estos momentos que está viviendo el país. Es importante. Y cuando están establecidos, más que una queja, más que hablar mal de ellos, más que decir cosas que generalmente lo hacemos, gobierno no sirve, este señor que es esto, lo otro, es orar para que hagan lo mejor. Esa es nuestra responsabilidad. Que los de afuera critiquen, señalen y juzguen. Eso no significa que no tengamos opinión ni manera de pensar. Pero aparte de nuestra opinión, nos toca orar para vivir quieta y reposadamente. No sé si usted no sabía que años atrás existió un proyecto para que las iglesias fueran cerradas, ¿verdad? Cierto gobierno, X. Y de alguna manera u otra algunos lucharon para que eso no se hiciera. Nos criticaron, nos señalaron, pero hoy podemos reunirnos por eso. Por cada 10 personas había que tener un baño. Iba a haber más baños que iglesia. Imagínense, lleno de baños y servicios y cosas ilógicas que si usted va al bar que queda por aquí, hay un barcito por allá, usted no ve nada de lo que nos piden a nosotros para funcionar. Y baños terribles. Pero a una iglesia se le pide, gracias a Dios que nos los pidan porque estamos más seguros que en el bar. ¿Ok? Pero amados, tenemos que pedir para poder vivir de una manera reposada y tranquila, porque eso agrada. La razón más importante está en el medio, porque eso agrada a Dios. Es agradable a Dios. Dios quiere que hagamos eso. Y la otra que no se nos puede olvidar, que está en el verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Los que somos formados, tal vez alguien no me va a entender lo que voy a decir, tal vez algunos sí, una teología calvinista de la predestinación fundamentalista,
Dirá, pero ¿cómo que Dios quiere que todos sean salvos si son solo los elegidos? La voluntad de Dios es general. Él ama a toda la humanidad, murió por toda la humanidad. Entendemos que toda la humanidad no va a responder a Dios, pero Él ama a todos. Y el deseo de todos, un deseo general, es que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad, o sea, no sean excluidos. Significa que entre esos todos, si entendemos la elección, la predestinación y demás temas, también incluyen políticos, también incluyen gobernantes, también incluyen personas que fueron dictadores. Aunque a mí me repugne, el amor de Dios es grande, inmenso, como lo cantamos. Pero cuando nos recordamos un personaje, no, ese no merece, ¿verdad? Ese se pudre en la cárcel por todo lo que hizo. Pero el amor de Dios sobrepasa, hermanos, nuestras capacidades. En Panamá, con el dictador Noriega, si no lo conoce, búsquelo ahí en internet, porque teníamos también nuestro propio dictador en Panamá. Era terrible, me acuerdo cuando niño no podían mis padres hablar de ellos porque había espías por todos lados, era complicado vivir, la economía iba para el suelo. No agradezco tampoco lo que sucedió, una guerra tampoco se agradece. Pero bueno, el asunto es que cuando es arrestado y llevado, a los años él se convierte, no sabemos, pero él profesa convertirse, él profesa ser discipulado por una iglesia bautista, ¿verdad? Y él profesa ser creyente y murió diciendo que era creyente. Muchos cristianos nunca lo aceptaron. ¿Cómo alguien que hizo las atrocidades que él hizo, ¿verdad?, puede ahora acudir a Dios para que le perdone? ¿Se acuerda del malhechor que estaba a la par de Jesús? ¿Qué le dijo el Señor? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Quiénes somos nosotros para privatizar la salvación de alguien? Aunque a mí no me guste como humano, el amor de Dios es superior a todo. Así que los gobernantes, por muy malos que sean, hay que orar por ellos para que Dios le dé la oportunidad de conocer la salvación. Como todo ser humano, tenga la oportunidad de aceptarlo o rechazarlo, igual como usted la ha tenido y lo ha recibido, igual como otros lo han rechazado. Así que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto no significa que Él no tenga un plan, un planeamiento, un propósito. Eso no significa. Eso significa que la oportunidad es para todos. Eso incluye también a los gobernantes. Eso incluye a las personas complicadas. Yo me imagino el cristianismo leyendo esto, los cristianos leyendo esto de Pablo, pero Pablo, nos están persiguiendo. Pablo, no nos dejan reunirnos. Sí, oren por ellos. Oren por ellos, porque por alguna razón Dios los ha permitido que estén en el poder. Cierro esta mitad de mi enseñanza. ¿Cuáles son las razones para orar? Para vivir quieta y reposadamente. Porque es agradable delante del Señor. Y porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Hasta el que usted dice no se lo merece. Ese también. Ahora en Romanos. Vámonos a Romanos 13, la cosa se pone peor. Porque una cosa es orar y la otra va a ser sujetarme. ¿Cómo me voy a sujetar a alguien que no hace las cosas bien? Y bueno, qué bueno por ese país que la gente es muy calmada, vuelvo, lo repito, no solamente digo lo negativo, ¿verdad? Gente muy tranquila, muy calmada, ha ido cambiando con el tiempo, pero ahí está.
En Panamá le suben a ustedes 10 centavos de dólar al pasaje y están 100 personas en la calle ya haciendo disturbios. En la frontera constantemente hay cierres, hay complicaciones. Porque dicen, no, mis derechos, no lo vamos a permitir, vamos más pleitosos. Pero es un ambiente de calma y de tranquilidad. Y acá nos dice que debemos someternos, Romanos 13, 1 y 2, sométase toda persona a las autoridades superiores. Eso para nosotros democráticos es muy fácil. Para otros hermanos les debe estar sonando el oído bastante fuerte. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Cuando ya están establecidas, hermano. Pero ¿qué hago yo antes de llegar a esto? Orar. Si oramos y buscamos el rostro de Dios, impedimos que personas inadecuadas lleguen al poder. Si buscamos el rostro de Dios, nos aseguramos de que Dios coloque la persona indicada. Ahora sí, después de que está ahí, tengo que someterme. Después de hoy, si ganan en la primera ronda, no hay quite, hermanos. ¿Qué toca? Respetar a la persona que está ahí al frente. Que no me guste, tiró una ley y habrá que seguir los lineamientos que dan. Ya no hay nada que hacer, lo que hay que hacer es ahora. Usted decide todavía, los que no han ido a votar todavía, usted tiene el poder en su mano y tiene el poder de la oración. Después de hoy, a menos que se vaya a segunda ronda, no hay otra cosa que hacer que aguantarse, que someterse a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y el 2 es más duro. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y esto no solamente se aplica, hermanos, en el mundo secular, también dentro de la iglesia. Yo sé que hay gente que abusa de estos versículos. Yo soy la autoridad, dice el pastor X, ¿verdad? Y todos se tienen que someter a mí y hacer lo que yo diga. No estoy hablando de eso. Pero si hay autoridades, y si no respetamos, no vamos para ningún lado. Se llama anarquía cuando cada uno quiere hacer lo que quiere y todo el mundo dice por dónde va a ir. Tiene que haber alguien con autoridad que indique el camino. Que no me gusta, pero tiene una autoridad. Recuérdese a David. David tenía una autoridad. ¿Cuál? Saúl. Saúl fue ungido por Dios. Saúl ya había perdido la presencia del Espíritu Santo en su vida. Eso sí es claro. Lo había abandonado el Espíritu Santo. Sin embargo, tuvo David la oportunidad de quitarle la vida en 2 ocasiones. Tuvo la tentación, pero él dijo, líbreme de tocar al ungido de Jehová. Hay un principio de autoridad que Dios respeta. Dios es el que pone reyes y Dios es el que los quita. No nosotros. Es Dios. A través de los medios que existan, pero es Dios. Nos toca respetar. ¿Qué hizo David? Esperar su tiempo. Dios se encargó de Saúl y lo colocó a él. Pero cuando queremos quitar el puesto a alguien, cuando le serruchamos el piso, cuando le hacemos mal ambiente, cuando no nos sujetamos a la persona que está al frente porque yo creo que sé más que ella, y puede ser que sí, y soy más capaz que esta persona que está al frente. Sí, usted puede ser más capaz, pero al que pusieron, o al que puso Dios fue a ese. Por la razón que Él sabrá. Y eso se llama sujeción, que eso sí cuesta.
Pero cuando yo me sujeto, en el buen sentido, no estoy hablando abuso de autoridad, hay bendición en eso. Hay bendición. Cuando me opongo, me estoy oponiendo ¿a qué? A lo establecido por Dios. Pastor, pero ¿qué pasa cuando un gobierno o cuando un líder se desvió? Está haciendo lo incorrecto, está dañando a mucha gente. Bueno, ahí sí entramos con algunos problemas, ¿verdad? Algunos principios, por lo menos uno acá tenemos en Hechos 5:29. Las autoridades judías habían agarrado a los apóstoles, a los discípulos predicando la palabra, los habían golpeado y les ordenaron que no predicaran en el nombre de Jesús. Y quedaron en un problema. Tenemos que respetar a nuestras autoridades, pero tenemos que respetar a Dios. Y nos mandó Dios a evangelizar. ¿Y qué dijeron Pedro y los apóstoles? Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí hay un camino de excepción. Cuando va en contra de los principios y los valores básicos, no todos, porque la gente del mundo no va a compartir toda nuestra fe, pero los valores básicos o lo que Jesús nos ha ordenado hacer, hermanos, tenemos que decidir si obedecemos a los hombres, al gobierno, o obedecemos a Dios. La orden es predicar. Si llega el día de mañana y nos dicen por decreto, no puedes evangelizar, ya no pueden reunirse, ya no pueden hacerlo, tendríamos que decidir si obedecemos al gobierno o obedecemos a Dios. Y es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya eso sería persecución abierta. Entonces sí hay excepciones, hermanos. Cuando esto ya se sale de lo moral y atenta contra los principios de Dios. Pero mientras sea normal, tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades. Sea la del partido que sea, hay que someterse. ¿Por qué? Verso 3 y verso 4, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Vamos a pensar en un policía. ¿Quieres pues no temer la autoridad? ¿Qué debes hacer? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Hoy serían otras herramientas, la pistola, el asunto eléctrico. Pues es servidor de Dios, oiga, se fue más allá, lo llamó servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Un magistrado, era un gobernador. ¿Cómo lo ve Dios a ellos? Como sus siervos. Ay, que es mundano, es que hace esto, hace lo otro, lo puso Dios ahí. No es cristiano evangélico centroamericano. Lo puso Dios ahí. Es autoridad. Puso a Nabucodonosor sobre los reinos de la tierra. Y era bien impío el hombre. Y adorador de dioses paganos. Y el Señor le dijo, yo te puse ahí y yo te quito. Puso al rey Ciro, que algunos crean que era creyente. No, Ciro era monoteísta, sí, pero no creía en Jehová, en Yahvé. Pero ayudó al pueblo de Israel a volver a su tierra. Otro rey no lo hubiera hecho, Dios lo colocó a él para ese propósito. Amados, son puestos por Dios. Son servidores de Dios. Ahora, entre comillas, que sean servidores buenos o malos es otro tema. Que sean abusivos es otro tema. Que estén haciendo las cosas correctamente es otro tema. Si estábamos hablando de los césares, en la historia hubieron buenos césares, pero la mayoría eran malos.
el pueblo cristiano no estaba llamado a sublevarse. A esto quiero llegar. Hace varios años se dio un fenómeno en la iglesia evangélica conocido como la teología de la revolución, ¿verdad? Esta teología, que nacida en el catolicismo primero, pero acuerpada por la iglesia protestante, aquí en Costa Rica fue donde se formó y se fue a todo el mundo. Implicaba que Dios era un Dios de libertad y que esta libertad era para liberar a los pueblos de los opresores. Y Moisés era el gran libertador. Y así como Moisés liberó a su pueblo, todos los pueblos y cristianos debían tomar las armas y liberar a sus países. Eso incluía que Jesús era un gran revolucionario. La teología de la liberación es el nombre correcto. Trajo muchos problemas, eso. No liberó nada. Afectó a la iglesia hasta hoy en día. Hoy en día la iglesia evangélica, hay una universidad bajo esa teología, dividió a la iglesia evangélica en ese tiempo en dos. Y unos se fueron hacia esa línea que hoy son teólogos liberales aquí en Costa Rica. No creen que existe pecado, dudan de la misma naturaleza divina de Jesús, se han metido en un montón de cosas, se fueron desviando, empezando por lo político hasta lo teológico. Y son teólogos y son iglesias, pero yo no sé si Dios esté dentro de ellas. Ya no son fundamentales. Amados, somos llamados a respetar a nuestras autoridades, somos llamados a obedecerla, pero tenemos que entender de que no son perfectos y que Dios los ha puesto para guardar la ley. Hermanos, si usted se brinca la luz roja, ¿verdad? Yo sé que ustedes no hacen eso porque ustedes son buenos cristianos. Usted dice, no hay nadie por aquí, no hay nadie por acá, y me brinco la luz roja, ¿verdad? O en amarillo le pongo y digo, yo creo que en 3 segundos paso por ahí. y lo ve ahí un guardia de tránsito y tal vez usted lo conoce, que tiene varias mujeres, que es fumador, que lo que sea, y boom, le agarra la moto y va detrás de usted y lo para. Y dice, no, yo no me someto a usted. No porque usted toma, no porque usted fuma. Eso no importa, es la autoridad. Y la autoridad hay que respetarla. Y él está investido de autoridad. Es lo mismo, hermanos. La vida personal de ellos, después de que sean elegidos, ya no importa. Va a importar la investidura que tienen. Y tenemos que respetarla. Pero como usted no se pasa la luz, ¿verdad? Como usted no tiembla al ver un guardia de tránsito en una esquina. ¡Uy! ¡Los conos! ¡Uy! El extintor no lo cambia y nos acordamos de todo lo que no tenemos bien, ¿verdad? Métete por esa calle, por ahí. Como andamos bien, no tenemos que tener temor, dice. No vas a tener temor porque haces lo bueno. Llevas tu marchamo, pagaste todo, tienes todo lo necesario, ahí puede estar el guardia, usted lo saluda, hola, que Dios le bendiga, siga haciendo su trabajo, usted va tranquilo. Y si lo para, tiene usted todas sus cosas al día. ¿Cuál es el temor? Pero cuando no andamos bien, claro que nos va a dar temor. No en vano lleva la espada, no en vano lleva sus herramientas. Y hay una segunda parte que nos invita a hacer las Escrituras en el verso 6 y 7. Pues por esto pagáis ¿qué? Los tributos, los impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. ¿Para qué pagamos impuestos? ¿Para qué paga el marchamo? Bueno, para que tengan las calles sin huecos, ¿verdad? Ironía lo que estoy diciendo. Pero bueno, pagamos para que nos den un servicio,
para que puedan arreglar cosas. Para eso pagamos nuestros impuestos. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto y al que honra, honra. A veces da tristeza oír un cristiano hablando de su presidente, de su gobernante, cómo nos expresamos, aunque parezca que se lo merecen por la manera de hablar. Merecen respeto de nuestra parte. Vean las escrituras cómo se referían los hombres de Dios a sus gobernantes. Oh, excelentísimo, tal, respeto. Y nosotros hemos dejado de lado el respeto hacia la autoridad. El pagar los tributos. ¿Ya pagó sus impuestos, hermanos? Los impuestos, el impuesto de la casa, todos los benditos impuestos que tenemos que pagar. Y hablando de impuestos, termino con este. En una ocasión, para ponerle trampa a Jesús, los fariseos le llevan una moneda con el rostro del César ahí. Señor, ¿debemos pagar nuestros impuestos? Como buen judío podría decir no, ¿verdad? Porque eran abusivos esos impuestos y los publicanos cobraban mucho más, le daban una parte al gobierno y se quedaban con otra parte, eran abusivos. Jesús sabiamente, viendo que era una trampa, toma la moneda y les dice, ¿de quién es el rostro del que está aquí? Del César. Aparte de eso hay doble juego ahí. Los judíos no les gustaba nada impreso, nada con rostro, nada con imágenes por el tema de la idolatría. Entonces también lo que dijera Jesús lo podían usar en su contra. Entonces está a favor de la idolatría, está a favor del abuso hacia las personas. ¿De quién es la moneda? ¿De quién era? Del César, responden ellos. Les dijo, denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No supieron qué hacer con la respuesta de Jesús, su sabiduría. ¿Qué implica esto? Lo que nos pide el gobierno hay que dárselo. Esta iglesia paga impuestos, a nosotros no nos exoneran por estar acá. Paga impuestos y bonitos, ¿verdad? La iglesia de Guararí es una iglesia pequeña y tuvo que pagar 700,000 de impuestos. Imagínense. Por hacer unas mejoras y una construcción. Se lo subieron más. Cuando le preguntas por la exoneración del área de culto, que si tenemos derecho, yo pregunté, prácticamente tengo que ir con el presidente para que me la den. Mire, traiga del abogado un documento donde venga el número de la ley y donde usted justifica eso y tráigalo acá y páselo por acá y todas las... todo un proceso. O sea, yo tengo que demostrar que eso está en la ley. Y pues está en la ley. Pero así es. ¿Pero qué hay que hacer al final? Ponerme a pelear con ellos. No, soy pastor evangélico, no. Injusticia a la otra iglesia, sí, todos se lo dan gratis, a nosotros no. Nos toca pagar. El permiso de funcionamiento, ¿cuánto llevamos invertido? 5 millones. Esos 5 millones lo hubiera querido invertir, hermanos, en evangelismo, en materiales de discipulado, en mejorar el equipo de sonido, ¿no? ¿Qué me toca hacer? ¿Llorar? Sí, también, pero pagar. Toca pagarlo, arreglarlo, hacer todo lo que se puede y gracias a Dios ha suplido para eso. No podemos hacer otra. Hay que darle al César lo que es del César. Cuando no podemos, está bien, lloramos, pero si se puede, bueno, hay que darle al César lo que es del César. Y eso implica
Nuestra participación, también estoy participando de alguna manera en el gobierno pagando los impuestos. Y también estoy siendo responsable. Pero esto se puede aplicar a otras áreas también. ¿Qué pide la ley de Costa Rica hoy? Si usted pensaba no ir a votar, ¿qué pide? Que votes. Dale a César lo que es del César. ¿Viniste al culto? Dale a Dios lo que es de Dios. Cada uno cumplo con mis responsabilidades civiles y espirituales. Con ambas. No puedo desechar una por otra, cumplo con ambas. Cierro esta parte. ¿Cuál es mi responsabilidad personal y social? La sujeción a mis autoridades. 1. El respeto a las autoridades que Dios ha puesto. Y participar y ser responsable en lo que me piden. Impuestos, votar, etcétera. Ser responsable. Luego no me puedo quejar. Quedó el que no quería, pero no fui. No votaste. No te quejes. Si no hiciste tu parte, si no hiciste tu participación. Si pensaba que yo le iba a decir por quién votar, no, ¿verdad? Usted es suficientemente inteligente para poder decidir cuáles son los mejores candidatos. Y van a variar, por supuesto. Y algunos me van a asustar, pero no importa que me asuste a mí. Ejerza su deber y su derecho en oración, primeramente, con responsabilidad, con sabiduría, y observen los valores que prometen o que están ejerciendo esas personas, y los proyectos también. Pero no deje de lado los valores, a veces los dejamos de último y después estamos llorando con las ideologías y las cosas, y por qué en el colegio están enseñando esto. Usted lo decidió. Analice todo y en medio de todo sopese y decida. Decida qué es lo mejor. Conclusión. Es nuestro deber orar por los mandatarios para vivir tranquilos. Es nuestro deber orar por la salvación de los gobernantes para que ellos puedan conocer a Dios a pesar de lo malo que sean, a pesar de que no sean creyentes o hasta ateos. Oremos por ellos porque también por ellos murió nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que respetar a las autoridades cuando han sido establecidas, a menos que ya esté atentando con nuestro derecho y nuestro mandato divino de predicar. Y si son cuestiones morales o inmorales las que se estén enseñando, no digo que nos sublevemos, pero hay forma de manifestarnos, hay forma de quejarnos, hay forma de hacer valer nuestra voz. No se calle, porque eso trataron de hacernos años atrás, amordazarnos. Usted evangélico no puede hablar. No, ¿por qué no? Somos ciudadanos también, puedo hablar, puedo opinar, puedo decir no me parece. No, ustedes son religiosos, no pueden hablar. ¿Dónde dice eso? Sí podemos hablar. Que no podemos usar esto para manipular el voto es otra cosa. Eso sí tiene razón. Pero sí podemos opinar de lo que sucede en el país que vivimos. Y como creyentes, usted también tiene derecho a opinar. Que nadie le diga que no puede opinar. Usted puede opinar. Tiene derecho a hablar y a decidir. Tenemos que respetar a nuestras autoridades, pero también entender que Dios es quien las coloca ahí. Las establece, aunque no nos gusten. Tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades cristianas y civiles. Pagar todo lo que hay que pagar. Que a otros se los exoneran. Bueno, gloria a Dios por ellos. Nosotros cumplimos. Por lo menos nosotros sí estamos apoyando a la patria con nuestros impuestos. Debes ir a votar. Vota con sabiduría y responsabilidad, de acuerdo a tus valores cristianos y democráticos. Eso es lo que te puedo decir. Ya eso, que Dios te dirija y te guíe. Que el Señor me les continúe bendiciendo. Muchas gracias. Padre eterno, oramos una vez más. Mi Dios,
para que tú dirijas el destino del país y guíes a cada persona que se acerca hoy, Señor, a las urnas, a colocar su voto. Guíanos y que esa decisión que se dé ahí pueda ser para el bien de Costa Rica. Que Costa Rica se pueda levantar. El área de la violencia, Señor, pueda detenerse. Y Costa Rica pueda volver a ser un país de paz y pueda seguir prosperando. Haya empleo, haya tranquilidad, haya libertad. Gracias, mi Dios. Bendice a mis hermanos que pueden votar. Aquellos que van a ir a hacerlo, dirígelos y guíalos, Señor, más allá del candidato de su predilección, sino el que tú pongas en su corazón de acuerdo a todo lo que ellos hayan analizado. Y que hoy en Costa Rica se haga tu voluntad perfecta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.